Una extracción, lo que puede haber es una hemorragia
que eso será explicado más adelante, pero al terminar este proceso lo que pasa es que la protrombina se hace trombina. Una causa del aumento sería una lesión tisular y de la disminución, tratamientos anticoagulantes. Con respecto al factor 4 o calcio iónico, pues su función es muy importante ya que activa varios factores de la coagulación, pero eso mi compañera se lo explicará más adelante. Un aumento sería a causa del hiperparatiroidismo y de la disminución de eficiencia de vitamina D. Con respecto al factor 5 o proacelerina, pues este se convierte en factor 5A y este actúa durante la transformación de la protrombina en trombina. Y con respecto al aumento, se debe a un uso de anticonceptivos y la disminución en enfermedades hepáticas. Con respecto al factor 6, pues como ustedes están viendo, no existe, ya que antes se creía en el pasado que existía o tenía alguna función en los factores de coagulación, pero hoy en día ya no es considerado. Con respecto al factor 7 o proconvertina, pues con respecto a su función sería casi lo mismo mencionar la función del factor 3 o tromboplastina tisular, porque estas trabajan a la par. Como ya les dije, este factor se une con el factor 3, crean un complejo y al final se crea la trombina o también la fibrina. Una causa del aumento sería una enfermedad hepática y de la disminución o la deficiencia de vitamina K. Tenemos el factor 8, también llamado hemofílico A. Tiene la función de participar en la intrínseca. Es un cofactor para el factor 9 y también ayuda a la activación del factor 10. El aumento de este va a llevar a un caso de hipocoagulabilidad, mientras que su disminución a una hemofilia, que son sangrados permanentes. También tenemos al factor 9, o también llamado tinazol hemofílico B. Este también participa en la intrínseca. Activa el factor 10 en presencia del factor 8 de calcio fosfolípidos. El aumento de este va a llevar a un caso de trombosis y su disminución a una hemofília B, que también trata de sangrados. También tenemos el factor 10 o Stuart. Este, al momento de activarse, va a convertir la protrombina en trombina en presencia del factor 5 de calcio fosfolípidos. El aumento va a llevar a casos riesgosos como coágulos sanguíneos, mientras que su disminución a trastornos hemorrágicos por el impedimento de la formación de la trombina. Tenemos al factor 11 o antecedente tromboplastínico plasma. Este activa el factor 9 y es activado por el factor 12. El aumento de este va a llevar a un caso de trombosis y su disminución a una hemorragia severa, como lo es la hemorragia C. Y tenemos al factor 12 o Javier. Este va a iniciar la intrínseca al activar al factor 11. El aumento de este va a llevar a una disminución y puede terminar en hipercoagulabilidad, mientras que su disminución es una trombosis. Y por último tenemos el factor 3, o también llamado estabilizante de la fibrina. Como su propio nombre lo dice, su función es estabilizar el coágulo de fibrina y va a formar enlaces cruzados mediante las moléculas de fibrina. Esto para fortalecer los coágulos. Es por eso que si hay un aumento, va a haber un fortalecimiento excesivo de los coágulos, mientras que si hay una disminución va a haber una mala cicatrización, a lo que va a conllevar un sangrado. Ahora vamos a hablar sobre la cascada de comunicación. Vamos a hablar de vías: extrínseca, intrínseca y la vía común, que es donde los dos van a interactuar. La extrínseca empieza con el factor 3, o también llamado factor tisular. Este factor va a activar el factor 7. El factor 7 va a activar posteriormente el factor 10. El factor 10 va a necesitar de iones de calcio para que active el activador de protrombina. El activador de protrombina es un paso vital en la coagulación porque es el que va a formar la coagulación. Este activador de protrombina va a necesitar más iones de calcio para catalizar la protrombina en trombina. La trombina va a ir a fibrinógeno, a monómeros de fibrina. Estas fibras de fibrina van a contener una red donde van a llegar plasmas y células sanguíneas. Estas van a estar separadas y, por así decirlo, necesitan como un pegamento. Y ese pegamento va a ser el factor 13 o factor estabilizador. Tenemos el área intrínseca. Este va a empezar con el factor 12. El factor 12 va a activar el factor 11. Este factor 11 va a necesitar iones de calcio para que pueda activar el factor 9. Este factor 9 activará el factor 8.
y el factor 8 con el factor 9 se van a unir para que puedan activar el factor 10. Este factor 10 va a activar el factor 5. El factor 5 con el factor 10 se unirán y van a necesitar más iones de calcio para que activen al activar el glutamina. Y básicamente vamos a hablar de en la vía común, el cromatismo son los que activan a los dos que inician las vías. Entonces, el factor 3 cuando interactúa con el factor 12 y con el contacto de las plaquetas con el colágeno, en esta zona es donde va a activar la vía intrínseca. Algo común entre ellos dos es el factor 10. La diferencia es que acá en la vía intrínseca el factor 10 se une con el factor 5 para que activen al activador de la glutamina. Y una vez activado el resto de la vía, es el mismo de los dos. Ahora le paso por favor. Con respecto a las pruebas sanguíneas, tenemos el tiempo de coagulación por el método de este mide el tiempo en que la sangre tarda en formar el coágulo y se realiza por medio de una extracción de sangre que se pone en tubo y el tiempo empieza a correr desde ahí hasta el momento en que la sangre forme un coágulo estable. Hoy en día no es tan usado ya que ahora hay métodos más específicos y su rango normal es de 5 a 10 minutos. Y también con esto podemos determinar si, por ejemplo, hay una deficiencia de vitamina K o alguna enfermedad hepática. Con respecto al tiempo de sangría, pues este mide qué tan rápido los vasos sanguíneos pequeños en la piel detienen el sangrado. Esto se hace por medio de una incisura en el antebrazo o en el lóbulo de la oreja y el tiempo empieza a correr desde ese momento hasta que se detenga el sangrado. Su rango normal es de entre 1 a 9 minutos y tampoco está usado hoy en día. Con respecto al INR, pues este es un indicador que compara el TP del paciente con un TT de referencia y es usado normalmente para las personas que están consumiendo anticoagulantes orales como la morfina. Y pues su rango normal es entre 0,8 a 1,1, pero el de un paciente que está teniendo estas dosis serían
Y nos permite saber si podemos o no trabajar, pero si no podemos trabajar, también nos indica dónde puede ir. ¿Han visto un recuento muy bajo que implica? ¿Qué pasa si las plaquetas están bajas? ¿Qué se puede producir? Anemia. Leucemia, pero ¿qué síntomas va a tener el paciente? Va a haber hemorragia. Entonces no se va a formar un coágulo. Ahora, que puede tener, obviamente, leucemia, puede estar en tratamiento de quimios, etcétera, eso ya no lo diagnosticamos nosotros. Nosotros lo mandamos a un hematólogo y el hematólogo es encargado de dar el diagnóstico definitivo. Pero a nosotros nos da luces, uno, de que no podemos atender al paciente en ese momento, y dos, a dónde hacemos la intervención específicamente. Ahora bien, ¿qué pasa si uno de los factores de coagulación se altera? ¿Cómo? Ya, pero también ¿qué puede ocurrir? Hemorragia. Recuerden que ¿qué se necesita para que haya hemostasia? Factor de coagulación, las plaquetas arteriales. Si nuestras plaquetas se alteran, ya sea en déficit o en exceso, puede haber hemorragia o puede haber exceso de coágulo. Pensar que es algo general, pero sí nos involucra a nosotros, porque nosotros vamos a hacer tratamientos que van a ocasionar en el paciente sangrado. Y si el paciente no tiene esa hemostasia adecuada, nuestro tratamiento va a fallar o va a ser exitoso. Va a fallar y vamos a tener que tomar las previsiones necesarias para cada caso. ¿Qué pasa si el factor de coagulación 8 está alterado? ¿Qué patología produce? No me hagan ninguna diapositiva. ¿Qué produce cuando hay déficit del factor 8? ¿Qué producía, señorita? Hemofilia. Y cuando se altera el 11, a ver, ustedes han expuesto, ¿qué produce? Hemofilia. ¿Quién me expuso esa parte? Hemofilia C y el factor 9. Hemofilia B. Cada factor va a producir diferente tipo de patología. Nosotros las tenemos que diagnosticar, no. Nosotros es suficiente con mandar nuestro tipo de protrombina o tipo de tromboplastina. Si vemos que ese coágulo no se forma, y recorre plaquetas. O si el paciente dice, sí, es sano, ¿qué síntomas puede tener un paciente con problemas de coagulación? ¿Qué interrogatorio pueden hacer? ¿Cómo? ¿Qué síntomas puede presentar el paciente cuando puede tener un problema de coagulación? ¿Qué le preguntarían al paciente? ¿Qué le pasa? ¿Te golpea? Se va a hacer un hematoma. Por ejemplo, las heridas que tiene demoran en cicatrizar. Ya, esa es una pregunta. ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Le sale sangre por la nariz espontáneamente si se golpea? Muchas veces los pacientes con trastornos de coagulación tienen sangrado en la nariz sin un motivo determinado. Efectivamente, si cuando se golpea o se le forman moretones de la nada, en las mujeres que preguntan, ¿qué puede hacer? Si la regla es con un flujo abundante, no es que dure muchos días, un flujo abundante. La siguiente pregunta, ¿ya tuvo un diseño ginecológico? Porque a veces puede ser con mioma, endometriosis, etc. Pero si la paciente ya descartó esas patologías, puede tener un trastorno de coagulación. Porque una característica son flujos abundantes en las infecciones de las mujeres, sangrado en la nariz, que aparezcan moretones de la nada, petecias de la nada, sin que haya un golpe aparente. Entonces hay un
Y la extrínseca, la extrínseca con el 3. Y la vía común con la 7. ¿Con cuál? Con la 10, porque ambas confluyen en la 10. Ambas tienen que llegar a la 10, o sea, con la vía 10 es que se culmina la formación sexual. En total hay 3 vías de la ovulación: la intrínseca, la extrínseca y la vía común. Bien, señores, tienen que estar atentos al seminario porque la nota no es solamente el que expone. O sea, su nota de exposición de qué sale, de lo que expone y de lo que ustedes prestan atención, corresponden las preguntas al momento del seminario. Recuerden que eso es parte de la evaluación continua. De la evaluación continua 3, porque a eso se le va a añadir la evaluación que se va a tomar ahora. En el otro ciclo solamente se tomaba en cuenta la exposición. Ahora se toma en cuenta la nota sale de exposición y de su participación en la clase. Si están distraídos o en otro lado y no participan, ¿por qué creen que promedio su nota de seminario? El cero. ¿El seminario para qué? Para solo se pare de acá y aprenda acá. No, porque las preguntas que hago las invento. Todas las preguntas están en la diapositiva. Por eso les digo, no muevan la diapositiva. ¿Por qué? Porque están en el celular, otros están conversando y ninguno está prestando atención a eso. Entonces la nota sale de ambas cosas, más obviamente de una evaluación muy simple que se va a hacer ese día. Ya no es directamente una nota del seminario, que el ciclo pasó fue un regalo realmente, ¿no? Ahora sale de la conclusión del promedio de varias preguntas. Así que les pediré que presten atención al momento que sus compañeros responden. Que yo los escucho, yo escucho incluso si están cometiendo un error, lo aclaro al momento de que comienzo a interrogarlos. Pero las preguntas es para que ustedes respondan. Y como ustedes no saben, se supone que los expositores también tienen que saberlo. Porque no es leer. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay pregunta,